Hola mi gente y bienvenidos a esta nueva era de CNN Dinero. Pregúntale a Xavier. Mi nombre es Xavier Servia, estoy bien contento de estar conectado con ustedes nuevamente, ahora a nivel digital. Esto es parte de la evolución de CNN en español. Antes era Ya Vamos, ahora es Aquí estamos. Y la idea es, básicamente, todos los martes y todos los jueves, un trabajo en conjunto entre el equipo de digital, el equipo de CNN Dinero, de llevarles a ustedes 2 veces por semana, ojalá sea más, una conexión directa con ustedes. Pregúntale a Saber básicamente es que ustedes van a dirigir el editorial del programa. Son ustedes los que se van a hacer muchas preguntas y que quieren buscar respuestas. A veces no tienen tiempo para encontrar las respuestas. A veces llevan una vida muy complicada. A veces la información es muy complicada y necesitan que alguien se las traduzca. Ese va a ser mi trabajo. Recoger todas las inquietudes que ustedes tengan, que afecten su bolsillo, que afecten su vida económica individual, su negocio, sea pequeño, mediano o grande, seas un entrepreneur, un intrapreneur, quieres entender cosas que están pasando en la economía y no encuentras respuesta, esa va a ser la idea de este Facebook Live. Pregúntale a Xavier. Y hoy empezamos con un tema que realmente es un tema muy controversial, ha tocado la vena de mucha gente, no tan solo dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, que es el caso de George Floyd, este hombre de 46 años, ciudadano estadounidense, afroamericano, que murió a manos de la policía en Minnesota, fuerza excesiva, y bueno, ahora está en investigación, yo no voy a entrar en todo eso, pero hasta ahora se ha declarado homicidio, y esto ha tocado muchas venas, muchos botones rojos dentro de la sociedad estadounidense en un contexto complicado, económico. Entonces, hemos visto que muchas empresas, yo me voy a enfocar más en la parte económica, comercial, no voy a enfocarme tanto en la parte social o criminal, eso se lo dejo a otros expertos. Mi lado es money. Y hay muchas preguntas que se hace a la gente, es si las empresas deben involucrarse en este tipo de temas, deben mantenerse al margen, deben tomar una posición mucho más activa. ¿Qué hacer? ¿Cómo involucrarse? ¿Cómo dicen los mismos empleados de empresa? ¿Me debo involucrar yo también? No. Para eso quise conectarme con José Guerrero Cosumano, él es profesor de la Universidad de Georgetown. José, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Como ya te expliqué antes de entrar al aire, esto es un concepto que vamos a acercarnos más a la gente. Es un pregúntale a saber, donde la gente me hace las preguntas y yo busco las respuestas. En este proceso de media hora yo voy a estar recogiendo preguntas de la gente. Así que lo primero que, para enfocarnos en ese punto principal, que es la pregunta que se hace mucha gente, es si las empresas se deben involucrar o no en estos temas. Lo primero es pongamos el contexto, yo diría, el antes de George Floyd. O sea, la situación económica en los Estados Unidos es muy complicada. Millones de desempleados, la tasa de desempleo está por encima del 14%. Tienes más de 30 millones de personas que han solicitado seguro de desempleo. Tienes el GDP creo que fue la primera revisión del primer cuarto, reportó negativo 5, una contracción del 5%. Se espera que la contracción va a ser mucho mayor. A la vez la economía se está reabriendo de a poco, lo cual eso abre una expectativa en mucha gente de que esto va a volver a su normalidad, una recuperación económica Hablemos un poco del contexto antes del caso de George Floyd. Mira, si me permites, me gustaría mencionarte el contexto antes de COVID muy rápidamente. Tomamos febrero, la economía estadounidense estaba muy bien. En este caso particular, la tasa de desempleo era 3.5% en general, pero los blancos americanos eran 3.1%, los afroamericanos eran 5.8%. A medida que fue pasando el COVID, muchos de los trabajos se han perdido. Cuando vemos los trabajos que se han perdido, muchos de los trabajos eran aquellas personas que a lo mejor tenían trabajos temporales o tenían trabajos en algunas profesiones que requerían la atención continua con la gente. Las minorías, en este caso particular, fueron altamente susceptibles. Una de las grandes perdedoras, lamentablemente, son las mujeres afroamericanas, que en este momento la tasa de desempleo es del 6%. También afectó a los latinos, también afectó a otro tipo de minorías. Nosotros hemos visto en Estados Unidos, en los últimos tiempos, especialmente que no importa el nivel cultural que la persona tenía, si comparamos los afroamericanos con los blancos, siempre la tasa de desempleo para los afroamericanos, aunque sean médicos o lo que fuera, era siempre mayor. Entonces, en este momento lo que vimos es que cuando el COVID llegó y muchos de los estados y de las ciudades empezaron a abrirse, que muchos de ellos fueron la semana pasada y esta semana,
la gente realmente vio que era una salida para la creación de empleos. Y nosotros sabemos muy bien que muchos de los empleos van a desaparecer. Algunos de ellos van a desaparecer para siempre. Lo que sucedió con Floyd fue una conjunción de situaciones que eran bastante complicadas para entender. Pero lo que está sucediendo en este momento es que es una situación de caos. Por eso, aguantemos un momento, José. Está claro que la tasa de desempleo entre las minorías, digamos hispanos, afroamericanos, que mucha gente se ha visto afectada por el tema del coronavirus. En este contexto sucede este evento. Una cosa, aunque se han afectado las minorías, tanto hispanos como afroamericanos, podemos alegar que hay una inequidad desde el punto de vista económico, social. Podemos alegar que solamente es por un tema racial o hay otras razones de peso que también llevan a esa inequidad. No, uno de los elementos que tenemos que ver es la composición del trabajo en Estados Unidos. Muchas de las minorías, especialmente los afroamericanos y los hispanos, estaban empleados en ese tipo de trabajos de servicios. Cuando hablamos de servicio, como tú bien lo dijiste, también tenemos que pensar conductores de autobuses, miles de otros trabajos que existían. Lo que vimos que el incremento del desempleo en los blancos fue un 11%, pero en las minorías fue un 15 o un 16%. Es la conjunción de trabajos que las minorías estaban haciendo que a lo mejor no eran permanentes o no estaban bien pagados y estaban en servicios. Existe ese tipo de racismo e inequidad en la sociedad. Como dijo un famoso politólogo hace más o menos un mes, hay condiciones preexistentes en muchas de las minorías. Una es el racismo y la otra la inequidad social. Lo que estamos viendo en este momento es que existen dos tipos de racismo, el individual y el estructural. Entonces lo que estamos viendo en este momento es que esta reacción de los afroamericanos es la conjunción de una serie de factores, pero que se fueron repitiendo a través del tiempo en forma, una cosa sorprendente. Ok, entonces tienes el evento, el efecto económico del coronavirus, viene el evento de Floyd que toca venas, toca puntos sensibles dentro de la sociedad, especialmente en grupos que se sienten que están marginados, se sienten que están siendo discriminados y ven estos eventos que se ven claramente en video, lógico, exacerban la situación en un momento que de por sí hay un desempleo que no se veía desde la Gran Depresión. Entonces combinamos todos estos factores y tenemos estas explosiones. Claro que va a haber gente que va a sacar ventaja de todo esto. Ahí vemos el vandalismo. La mayoría de las protestas han sido pacíficas. Ha habido descontento. La sociedad se va expresando y aquí entran las empresas. Y las empresas son importantes dentro del proceso social. Te cito, por ejemplo, para decirte alguna. Recientemente Bank of America anunció que va a poner cerca de $1.000 millones en 4 años, serían 250 millones en un periodo de 4 años, lo va para pelear la inequidad racial, lo va a poner en non-profit organization y va a poner en plata para prestarle a negocios que están en manos de minoría. Tienes el caso de Intel, también habló públicamente, Peloton, tienes Verizon, tienes Facebook, que dijo que va a donar 10 millones de dólares a grupos que están peleando por la inequidad racial. Tienes Apple, tienes Disney, tienes Snap. Ok, la pregunta. ¿Deben las empresas tomar una posición activa en este tipo de eventos sociales? ¿Cuáles son los riesgos
el tomar una posición, porque algunos dicen, bueno, sí, debe tomar una posición social, especialmente cuando se habla de temas raciales o de sexismo. Sin embargo, otros dicen, sí, pero si tomas una posición por ese lado, ¿qué pasa en otros eventos que también sucede y no tomaste una posición? Quiere decir que el no hacerlo estarías aprobando ese evento. Entonces, hay una situación complicada para las empresas. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo lo como veo es que cuando veo una empresa, desde el punto de vista de negocio, veo el cliente interno y el cliente externo. O sea, los empleados y evidentemente los clientes que tienen que servir. Lo que las empresas están diciendo en este momento a la vez, que vamos a tratar de mirar dentro de nosotros, nuestros empleados, en qué forma estos empleados no han o han sido discriminados o no, y también tratar de servir a aquellos grupos de clientes nuestros, clientes externos. Nosotros sabemos muy bien, con investigaciones que se hicieron en el año 2018 2019, que cuando las minorías iban a los bancos para comprar una casa, para pedir un préstamo, muchas veces a través del conocimiento personal de la persona o los algoritmos, eran recargados tasas de interés que eran superiores a las tasas de interés que a lo mejor los blancos americanos eran recargados. Eso nosotros sabemos, eso en este caso es un racismo estructural. Lo que quieren hacer las empresas en este momento, diciéndole al pueblo americano, nosotros sabemos lo que está pasando y queremos ayudarles, pero lo que las empresas están diciendo en este momento, las empresas, universidades, están viendo a sus clientes internos, sus estudiantes, a sus profesores diciendo, miren, vamos a tratar de crear en nuestras empresas sociedades o mínimo sociedades más justas. Evidentemente, 10 millones de dólares es un elemento importante, otros dieron medio millón, pero yo pienso lo que están diciendo en este momento es, ellos están viendo también quién están demostrando en las demostraciones. Pero No fíjate, José, pero lo sí. ponen en una situación complicada, porque mira, te voy a leer este comentario que me hizo en Facebook Diana Uribe. Y ella dice, ¿por qué no hacen lo mismo? Se refiere al despliegue cuando muere un habitante de calle, por ejemplo, o cualquiera de las otras personas que mueren. Bueno, recientemente hubo el asesinato de un oficial federal. Y era afroamericano, o cualquiera de las otras personas que mueren. Aquí es un tema electivo y los medios aprovechan todo. Yo te pregunto a ti, ¿no entra la empresa a tomar una posición riesgosa? Porque si tomas una posición acá, deberías también tomar otra posición en otro lado. ¿No será que las empresas, ante la presión social de que si tú no haces algo en un evento como este, dramático, complicado, si tú no actúas, si no se ve que haces algo, te van a tachar? Entonces, de alguna forma, tú tienes que actuar, pero al actuar por aquí también te ves obligado que tienes que actuar en otros casos también, porque hay muchos asesinatos en la calle, hay muchos homicidios. ¿Las empresas también van a tomar posición sobre eso? No, yo pienso que en este momento lo que las empresas están haciendo en este momento se están mirando interiormente para saber quiénes son sus empleados y también están viendo quién están demostrando. Estas demostraciones que estamos viendo por la calle no son solamente afroamericanos. Lo que las empresas están haciendo en este momento es tratar de tener sus derechos cívicos y su responsabilidad social. La responsabilidad social de la empresa es altamente relacionada al punto de vista de negocio, en qué forma y la imagen de la empresa se va a ver. Tú tienes razón, a lo mejor estás sugiriendo que la imagen de la empresa es proporcional a las actividades que están haciendo. Pero en este momento en Estados Unidos tenemos una convulsión con respecto a la parte política, a la parte social y también estamos en medio de una pandemia. Entonces, lo que tratan de hacer las empresas, como todas las responsabilidades que pueden llegar a tener, es tratar de ver en qué forma esto se puede llegar a resolver. Y la parte política, y no hablemos de política, está trayendo una serie de remolinos que de cierta forma empuja a las empresas a tomar una posición. Fíjate que tú tienes, hablemos un momento del tema del vandalismo. No podemos concluir, porque es muy complicado y se puede cometer una falacia, que porque vemos hechos vandálicos, las protestas en general son vandálicas. Porque hay diferentes fuentes que te van indicando que en su mayoría las protestas han sido pacíficas en el día. Pero hay una tendencia que en la noche toma un contexto vandálico, pero no necesariamente podemos asumir que son todas las protestas. Y lo que estábamos hablando tú y yo antes de ir al aire, ¿quiénes son esos que están llevando estos eventos vandálicos? ¿Con qué fin? No lo sabemos tampoco, pero lo que sí sabemos, según data recolectada por CNN hasta ahora, han habido más de 4,000 arrestos en diferentes ciudades de los Estados Unidos.
Y la realidad es que estos efectos vandálicos, sin restar la importancia de las protestas y el efecto social que crean este tipo de eventos, como ver el homicidio de George Floyd, la realidad es que también hay mucha gente que está siendo víctima de los hechos vandálicos. Pequeños negocios. He estado leyendo de pequeños negocios que puede ser que no abran. Imagínate que primero estaban enfrentando el problema del coronavirus, que estuvieron meses cerrados, apenas van a abrir, enfrentan estos eventos vandálicos, lo cual los puede llevar a bancarrota. Y esto de alguna forma afecta a las mismas minorías, o sea, afecta a la clase media y a la clase baja, porque estos pequeños negocios son importantes para la comunidad. Entonces, ahí donde entro de nuevo en la posición de las empresas. Por un lado, tomamos una posición social contra el racismo. Está claro que el racismo no debe existir en nuestra sociedad y hay que atacarlo, hay que batallar contra ello, lo mismo contra el sexismo. Pero entonces, ¿por qué no se toma una posición también contra los eventos vandálicos que están afectando también a minorías, a dueños de negocios que son afroamericanos, son hispanos? ¿Por qué no también tomar una posición ahí? Mira, lo que estás proponiendo tú es un elemento, un enfoque muy interesante. Lo que estamos viendo en este momento es la percepción de que los estadounidenses están teniendo con respecto a las demostraciones. Hoy salió en Reuters Ipsos una encuesta en la cual 2/3 de los estadounidenses están apoyando las demostraciones. Solamente un 27% está totalmente de acuerdo. Pero tú tienes razón, como todo problema, la moneda tiene dos caras. Porque ha sucedido en el pasado que ese tipo de demostraciones, los más perjudicados fueron la gente que eran las mismas minorías. Eso no sucede simplemente en Estados Unidos, sino sucede en otros países en el mundo, especialmente en el anglosajón. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo. En este momento en Washington, como ustedes saben muy bien, caminando por la calle Wisconsin, casi todo está tapiado. O sea, preveniendo lo que sucedió. Entonces, en este momento la opinión pública y la opinión de las grandes empresas dice, ¿qué hacemos en este momento? La primera reacción en este momento fue dar dinero para tratar de luchar contra la injusticia. Se puede luchar de diferentes formas, pero evidentemente tenemos que determinar en este momento quiénes son los vándalos, quiénes son las personas que están haciendo eso. Pero eso no quiere decir que tenemos que minimizar las implicaciones económicas. Es realmente una conjunción de elementos tan frágiles en el momento en cual, después del COVID, muchos de estos pequeños negocios querían abrir, porque realmente muchos de ellos no van a poder subsistir. Y en ese momento estuvo en las demostraciones. Fue una coincidencia. ¿Cómo manejar? Es una línea muy fina, porque por un lado, tú quieres verte como empresa que te preocupas por los accionistas, que te preocupas por los empleados. He entrevistado CEOs recientemente de Brand International, los que poseen Popeye. Entrevisté al CEO de Unilever United States, que fue el CEO de Revlon. Y le hice a los dos la misma pregunta. O sea, ¿cómo balancear? Por un lado, tienes los empleados que tienen que satisfacer sus necesidades. A la vez tienes las necesidades de los accionistas y a la vez tienes las necesidades de la comunidad en la que tú estás operando. En este caso ahora tú tienes el elemento social, pero a la vez tú tienes que cubrir el elemento de los empleados, o sea, esta variable que es importante, y a la vez el de los accionistas. ¿Cómo balancear esos tres? Hay momentos donde tú tienes que tomar una prioridad. Empresas. Las grandes empresas en este momento tienen grandes problemas para atraer los clientes. 2/3 de los clientes que tú puedas llegar a tener está en favor de las demostraciones. Evidentemente, como están en favor de las demostraciones, como sucedió en Facebook y en otros lugares, los empleados le están diciendo a sus jefes reaccionen. Entonces, el problema en este momento es, el mercado estadounidense, la bolsa de Estados Unidos está corriendo por un lado, cuando tenemos otro tipo de problemas sociales. Yo pienso que en este momento están tratando de buscar un balance entre la riqueza de la compañía, la imagen de la compañía, pero muy importante, dado que la imagen de la compañía está altamente asociado a lo que piensa la sociedad, ellos van a tratar de buscar una forma. Vamos a ser sinceros.
10 millones de dólares es muchísimo dinero. $500,000 es muy importante. Lo que están haciendo los CEO es tratar de ver la subsistencia que puedan llegar a subsistir este tipo de compañías. Por ejemplo, Peloton. Me parece que Peloton dio aproximadamente $500,000. ¿Qué es Peloton? O sea, es una compañía que hace ejercicio. ¿Cuáles son los clientes que tienen esa compañía? O sea, son gente joven, son gente adinerada. O sea, ellos están viendo qué está sucediendo en la sociedad y también pensando cuáles son los recursos, cómo se van a tener que reinventar. Lo mismo sucede con los 10 millones de dólares de Facebook. Fíjate este comentario. Cristian Garzón Delgado escribe, la mayoría, refiriéndose a las protestas, son pacíficas, pero el vandalismo es inducido por la rabia frente a la corrupción de las autoridades y empleados del gobierno. Los ciudadanos estamos absolutamente cansados del racismo, del abuso, de la forma de controlar a través del miedo. Bueno, mira, si vamos a las estadísticas que nosotros tenemos con gente en prisión, que tú lo sabes muy bien, la población en Estados Unidos afroamericana es aproximadamente el 13.2%, pero un tercio de la gente que está en prisión son afroamericanos. 60% de la población estadounidense es blanca, un 30% está en prisión. Entonces, si vemos también la violencia que han tenido, la pobreza asociada con eso, la idea del COVID, ¿cómo puede ser que una ciudad como Washington, que es una sociedad extremo, si te vas al barrio más rico, la esperanza de vida es de 88 años, y si te vas al barrio afroamericano es 72 años, dentro de la misma ciudad que es una ciudad pequeña? Entonces lo que estamos viendo es que en Washington, los afroamericanos en Washington representan el 44% de la población, pero son el 75% de las muertes. Y eso entonces, estamos viendo en este momento una serie de inequidades, no solamente del punto de violencia, que en determinados lugares, pero también sobre la situación social, la situación de enfermedades, la situación de diabetes. Otro dato que a lo mejor te puede interesar, el sueldo mediano de una familia blanca con 2 hijos en Washington es $145,000. El salario mediano de una familia negra con 2 hijos en Washington es $44,000. Entonces lo que estás viendo, evidentemente, que hay muchos problemas asociados con la inequidad, no solamente en Washington, que es la capital de la nación. La gente se pregunta, ¿por qué Washington? Porque Washington en este momento es un epicentro. Milwaukee, 25% de la población negra, 80% de los casos del COVID. Eso está trayendo no solamente una idea que la situación es mucho más complicada de lo que estamos pensando. O sea, que entonces tú tienes un problema social, tú tienes una inequidad donde hay sectores donde no están recibiendo, digamos, el beneficio económico, o al menos se están viendo afectados por el tema del coronavirus y ahora están pasando el Niágara en bicicleta. Vuelve a poner en primer plano el tema de la inequidad económica. Y tú como empresa no te quieres ver alejada de esa realidad. Entonces ahora estás obligado de alguna forma a actuar públicamente de que tú no estás viviendo alejado a tus problemas. Tú piensas en una Amazon. Por ejemplo, he visto comparaciones en el caso de Bank of America. Bank of America está dando $1,000 millones, pero creo que el año pasado reportó $26,000 millones. Entonces algunos comparan y dicen, eso es menudo, eso es pequeño en comparación a la cantidad de dinero que el banco hace. Entonces, ¿no será que las empresas ahora deben decir, espérate, de alguna forma se les critica que Washington está alejada de la realidad, que ya hace tiempo Washington viene alejada de la realidad de la población, de muchos sectores de la población? Las empresas también, Wall Street también. No es bueno que nos vean como empresa de que estamos alejados de tus problemas. Entonces, por eso yo tengo que actuar también, demostrarte de que yo estoy escuchando tus problemas y que yo me voy a identificar con tus problemas. O sea, no tan solo hago un PR event, sino que de alguna forma yo tengo que mostrarme que voy a los hechos, actúo, y aquí viene el tema de la plata. Claro, y también puede haber un alineamiento político de ciertas empresas para dar dinero o no dar dinero, criticando la situación que estamos viviendo en Estados Unidos. Es muy difícil cuantificar las acciones con respecto a la imagen que una empresa está haciendo, en qué forma le va a favorecer o no. Las empresas en este momento se están dando cuenta que el público está con las demostraciones y va a continuar con esa situación si las demostraciones no son lo suficientemente violentas. Pero recuerden ustedes
que si ven la televisión y si están viendo las fotografías, la gente que está en esas demostraciones es una América multicolor. Y eso está indicando, desde el punto de vista de negocio, que hay una concientización de gente joven que está muy preocupada. A lo mejor algo preocupante puede ser es qué va a pasar en este momento. Parece que el coronavirus está como desapareciendo de la temática, pero tenemos que ver, tenemos en este momento situaciones en Estados Unidos que es el racismo, el COVID, la situación económica, la pérdida de empleos y una situación política complicada. Entonces, lo que las empresas están viendo, en qué forma ellos pueden reconocer los errores del pasado. Y para cuantificarlo es muy complicado. O sea, complicado en el sentido tratar de determinar en qué forma esas acciones van a conducir a la sobrevivencia de las grandes compañías y de las pequeñas compañías. Mira, Tiger Torre dice, escucha, Tiger Torre dice, el destruir no es un método de protesta. El mensaje no llega y el daño es principalmente para los pequeños negocios. Lo que está pasando está siendo mal encaminado y dando pie a la delincuencia. De alguna forma, deberían las empresas, por ejemplo, porque esto es un pensamiento también que existe, ¿no deberían las empresas también de alguna forma decir, estamos de acuerdo con las protestas? ¿Estamos de acuerdo de que hay que atacar este problema social, que no debe existir casos como el de Floyd, que debemos evitar el abuso policial? Pero a la vez no sería bueno también que las empresas tomaran una posición y dijeran, no, tampoco queremos estos eventos porque están afectando a otra gente también. Claro, yo pienso que las empresas de ninguna forma, ellos dijeron que querían eventos violentos. Las empresas lo que querían es, bueno, ayudar a demostraciones pacíficas. Pero evidentemente eso es muy difícil de determinar porque estamos hablando de un movimiento dentro de las demostraciones en Estados Unidos. Observen ustedes que no solamente Estados Unidos, me gustaría decirles a ustedes que a través del mundo, en Londres, en Berlín, en Madrid, en muchos lugares, hay muchas demostraciones similares. Evidentemente son similares, especialmente por diferentes tipos, ¿no? También relacionado a minorías. Si tomas el Reino Unido, todos los problemas que las minorías han tenido con respecto a la pobreza y a la discriminación, especialmente como los pequeños negocios de los pakistaníes y la gente de Bangladesh, en los cuales ellos eran propietarios de pequeños negocios y con el COVID todo se ha caído y lamentablemente esa gente no puede obtener por diferentes razones préstamos. Lo que está pasando en Australia, en Nueva Zelanda con las minorías étnicas. Este movimiento que estamos viendo en este momento no es solamente un movimiento de Estados Unidos, sino es un movimiento internacional en el cual estamos viendo que la gente, por racismo, por inequidad, por ignorancia, están sufriendo. Fíjate este comentario, a ver qué tú le respondes. Rafael Zavalla Carbo dice, este señor, refiriéndote a ti, hace una comparación de ingresos entre negros y blancos, no coincido para nada, dice. El último presidente de Estados Unidos fue negro, Barack Obama. ¿Qué le dices tú? ¿Pero con respecto a qué? Perdón. Él está diciendo que la comparación, o sea, él infiere que basado en lo que tú has estado hablando, es como que si la comparación, la inequidad es por una cuestión racial. Eso entiendo que es lo que... Bueno, pero... Como que si, quisiera decir eso, que al tú hacer esta comparación, tú estás diciendo que entre negros y blancos esa disparidad es por una cuestión racial. Y entonces él dice, ¿por qué? Si es así, eso no desapareció con una administración donde fue un presidente negro que fue Barack Obama. Bueno, porque la respuesta más corta es porque puede haber un racismo estructural en la gente, en el cual las posibilidades, tú vemos Fortune 500, me parece que tenemos 5 CEO en Fortune 500 son afroamericanos, en general. Uno de los problemas que estamos viendo en este momento es que aunque la gente tenga otras variables que se puedan controlar, por ejemplo la educación, no, educación evidentemente en Estados Unidos es un elemento importante, pero no importa el grupo educacional que tenga la persona, que puede ser un doctor, que fue a la universidad y todo lo demás, siempre hay mucho más desempleo en los afroamericanos que en los blancos. No tengo datos para determinar cuál sería la diferencia de salario, pero sabemos muy bien que hay grandes diferencias en salario entre hombres y mujeres, y eso es también un problema de género. Así pero que la pregunta es si es por una razón racial. Es cierto, tú ves la riqueza neta, tú comparas la riqueza neta de un anglo o de un asiático versus un afroamericano o un hispano y la diferencia es abismal. Bueno, la pregunta...
Sí. Pero la pregunta es si es por racial, es un tema racial, No, es un tema de educación, es un ay, tema de, tiene que ver mucho con el tema familiar. Hay otros que argumentan que es un tema de, te encuentras en las minorías mucho más divorcios, madres solteras que tienen que lidiar con una casa sola. Algunos alegan que hay otros factores que no necesariamente son raciales. pero por supuesto, evidentemente se tiene que controlar por todos los factores económicos. Nosotros sabemos muy bien que la proporción de familias afroamericanas que están con madres solteras es mucho mayor que con los blancos. El nivel educacional también. El problema de sanidad. Hay muchos para esa pregunta no se puede responder sí o no, sino de la única forma que se puede responder es controlando todas las variables que están influyendo. Y es otra razón que alegan es que dejan, tú lo ves mucho entre hispanos, en afroamericanos, dejan la escuela secundaria por razones que tengan, que pueden ser otras razones, pero también dejan la escuela secundaria, lo cual se le hace más difícil de llegar a la universidad. Y eso tiene, y ya tú sabes las estadísticas, una persona con un grado universitario es más probable que tenga mejores ingresos que una persona que tiene grado secundario. Entonces, para responder esa pregunta es interesante y complicada porque están factores subyacentes que están en la sociedad que no permiten a esas personas, las minorías, llegar al mismo nivel que la mayoría. Evidentemente, educación. Las escuelas secundarias, las escuelas primarias en las minorías tienen mucho menos fondos que a lo mejor en las altas, las altas clases sociales. También lo que estamos viendo es la diferencia de la familia, la cantidad de divorcios, la cantidad de personas que están en la cárcel. Todos esos factores van a ayudar o no. Por eso es mucho más complicado y difícil para los niños de las minorías llegar al nivel de la mayoría. Y ese es uno de los problemas que estamos hablando de el racismo estructural. O sea, me quedan 2 minutos y quiero dártelo a ti para hacer un wrap-off, una conclusión. ¿Cuál debe ser entonces la posición que debe tomar un dueño de negocio, sea pequeño, mediano, grande, un CEO, un manager, un entrepreneur, un empleado de empresa? ¿Cuál debe ser la posición utilizando ahora este último evento, porque lo de Deloitte no es el único, han habido otros? ¿Qué posición debemos tomar desde el punto de vista social, manteniendo un balance entre la posición de los empleados de la empresa, los accionistas, los inversionistas y la sociedad en la cual todos operamos? Mira, en este momento en Estados Unidos esa pregunta sería diferente o la respuesta sería diferente en otras condiciones. Tenemos tres fuerzas, al menos tres fuerzas que están creando este remolino en la sociedad estadounidense. El racismo latente, el COVID y la catástrofe económica. Entonces, evidentemente, lo que estamos tratando de hacer es que conjuntamente eso lentamente se va a resolver. Pero tenemos que tomar conciencia en este momento que la situación en Estados Unidos con respecto al racismo o con respecto a las minorías es una situación muy complicada, que no solamente es en Estados Unidos, sino en otros países. Entonces, el pequeño comerciante está en una situación terrible. Y yo realmente lo siento mucho porque está en la situación en la cual todo está cerrado, los servicios están cerrados en Estados Unidos y este fue el momento para reabrir y lamentablemente con esta reapertura que nosotros estamos observando, sucedió las demostraciones. Es una ecuación muy delicada, como tú dijiste antes, que tratar de buscar el punto en el cual nos reconozcamos la situación y podamos seguir adelante. Lo importante de todo esto, aunque es un tema muy complejo, es lo que dices tú. No le des la espalda al problema. El problema está ahí y hay que reconocerlo. ¿Cómo resolverlo? Esto no lo podemos resolver solamente nosotros. Esto tiene que ser un trabajo multidimensional de muchos grupos, poderosos, no poderosos, pero de alguna forma tenemos que empezar con nosotros, a nivel individual, en la forma que tratamos a la gente, en la forma en que nos comunicamos con la gente. Tenemos que ser tolerantes, incluso en las ideas contrarias. Estamos viviendo eventos y situaciones complicadas donde nos estamos radicalizando, lo cual eso no es bueno. Entonces yo creo que el mensaje acá es que tenemos que empezar con nosotros mismos, que tenemos que empezar a entender lo que está pasando en la sociedad, no alejarnos de ella, ver el problema como está, enfrentarlo y buscar una mejor solución. Pero empezamos con nosotros.
José Guerrero Cusumano, me encantó haberte tenido en este primer Pregúntale a Xavier en Facebook Live de CNN en español. Este va a ser el primero de muchos. Siempre es un placer conversar contigo. Él es José Guerrero Cusumano, profesor de la Universidad de Georgetown. Y a ustedes, señores, ya empezamos. El próximo jueves van a ser los martes y los jueves a las 8 de la noche. Sí, en vivo, por Facebook Live de CNN en español. Me encantó, muy buenos comentarios, hay muchísimos. Esto va a ser el proceso, este es el comienzo de un proceso evolutivo donde tú eres el protagonista. Tus ideas, tus comentarios. Acá no vamos a filtrar ningún comentario. A favor o en contra los vamos a dejar y que sean los especialistas, los invitados que respondan. Porque lo que queremos es hacer una conversación entre todos, porque ahora sí estamos conectados. Muy buenas noches y nos vemos en el próximo Pregúntale a Xavier.